Entonces, desde el capítulo 12 vamos a estudiar Juan, hermano, el Evangelio según San Juan. Desde el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, Jesús viene anunciándole a sus discípulos que pronto partirá. Habían caminado con él por casi 3 años y medio. Él era su maestro. A él le seguían. Mientras Jesús estuvo en la tierra, él lo guiaba, hermanos. Pero Jesús les estaba anunciando que su tiempo se acercaba. En el capítulo 14 les hace una promesa. Les dice que irá al Padre a preparar lugar para ellos y que volverá por ellos. Y que rogará al Padre y que el Padre les dará otro consolador que estará con ellos para siempre. En Juan, el capítulo 14, del versículo 15 en adelante, vamos a leer. Dice así, tiene como título ese párrafo, hermano, la promesa del Espíritu Santo. Jesús les dice, si me amáis, guarden mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús les dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cuando venga el Espíritu Santo, hermanos, conoceremos que Jesús y el Padre están en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿cierto? El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y Judas le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Miren, chiquillos, yo les he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo le he dicho. Perdón, ahí la Reina Valera tiene este modo de escritura que me confunde un poco, pero dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, ustedes lo crean. Amén. Jesús les adelanta las cosas que tendrán que vivir después que Él se haya ido, para que cuando las estén pasando recuerden que Él ya se las había dicho. Pero también les dice que no estarán solos, sino que el Consolador que enviará Dios, el Padre, estará para siempre con ellos. Y el Consolador les dará testimonio acerca de Jesús. Y ellos también podrán dar testimonio porque han estado con Jesús. Amén. Así que este Consolador, hermano, Jesús lo envía cuando Él asciende al cielo. Dice, Jesús sabe que sus discípulos están tristes,
por las noticias que Él les ha dado, pero les dice una verdad. Le dice, aún, el anterior hermano Luis, le dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, luego de haber pasado Jesús por el sacrificio de la cruz, su muerte y la tristeza de sus discípulos porque su maestro ya no estaba con ellos, reciben la noticia de que ha resucitado. Jesús se presenta en muchas ocasiones a sus discípulos. Y Lucas nos cuenta en el capítulo 24, el versículo 24, que lo voy a buscar para que lo leamos de la misma Biblia. Lucas 24, dice así. Jesús les dice, y esto les dijo, estas son las palabras que yo les hablé estando aún con vosotros. En los capítulos anteriores de Juan, cuando ustedes puedan leer, se van a dar cuenta que Jesús siempre les estuvo diciendo a sus discípulos que Él tenía que partir, que Él tenía que irse, pero que era necesario que Él se fuera, porque entonces podría venir el Consolador que Él les había prometido, que no los dejaría huérfanos, que no los dejaría solos, ¿cierto? Y Jesús les dice, estas son las palabras que yo les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Amén. Jesús comparte con sus discípulos, está con ellos, se les aparece durante 40 días y antes de ascender al cielo, les dice que se queden en Jerusalén porque van a ser investidos de poder, ¿ya? La siguiente diapositiva, hermano, dice, Jesús les dice, estamos en Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, que también escribió Hechos, Lucas, ¿cierto? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Pero ¿qué clase de poder sería este que recibirían los apóstoles? Vamos a leer Hechos, capítulo 1, el que tiene Biblia ahí en su alcance. Desde el versículo 6 en adelante dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca saber a ustedes los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta palabra testigos, hermanos, tiene una connotación muy especial. No es cualquier, dice, pero recibiréis poder. Este poder es un poder sobrenatural que solo Dios posee y que Él es el que se le otorga al creyente. Dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta palabra testigo les decía que tiene una connotación especial. Testigo es de testificar con su vida
inclusive si fuera necesario, hermano, sobre el Evangelio de Jesucristo, testificar con su vida, en su vida, y ser capaces de dar su vida por la causa de Cristo. Amén. Esa es la connotación que tiene este versículo en sí. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, todos ellos fueron, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Luego de esto, de que sucede la ascensión de Jesucristo al cielo, los apóstoles se quedan participando, ¿cierto? Congregándose todos juntos en el aposento alto, ¿cierto? Se reúnen para hablar de las cosas que les tocó vivir, alabando y adorando a Dios. Según lo que dice Lucas en el capítulo 24, en el versículo 52, dice, ellos después de que Jesús sube, ¿cierto? Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, por haber visto a Jesús resucitado, por haber compartido con él y verle ascender. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hermanos, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, ustedes o algo que quieran aportar, nosotros vamos a estar con los micrófonos ahí disponibles para que ustedes puedan hacer las consultas, ¿ya? Entonces, en Hechos capítulo 2, hermanos, estamos aprendiendo. Solo quiero repetir que esta clase es de discipulado y la clase general está el pastor y yo los envío, así que si los que llegaron más tarde deberían tener un mensajito para la clase general, si no quieren se quedan acá, ¿no? Dios les bendiga. Ya. Amén. Estamos aprendiendo, hermanos, que el Señor no nos dejó solo después que Él ascendió a los cielos, sino que envió, ¿cierto?, al Consolador, al Espíritu Santo, y estamos viendo toda la secuencia que se produjo desde que Jesús estaba con sus discípulos, asciende y luego les hace esta promesa, ¿cierto?, de que enviará al Consolador. Estamos en el capítulo 2 de Hechos, la venida del Espíritu Santo. Pasaron 10 días desde su ascensión para el tiempo de Pentecostés, que estaban los discípulos en el aposento alto, reunidos para alabar y bendecir a Dios, según lo que acabamos de leer, ¿cierto? Que ellos, después que Jesús asciende, ellos siguen reuniéndose a compartir todas las cosas que le había tocado vivir con Jesús, a conversarlas entre ellos y adorar y alabar al Señor. Dice en el capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua y 10 días después de que Jesús había ascendido al cielo, estaban todos juntos, hermanos, en un mismo sentir. Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban, hermanos, entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, este viento que llenó toda la casa, se juntó la multitud, y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban sorprendidos, atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo es que nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Hermano, cuando vino el Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los que estaba ahí adorando a Dios en el aposento alto, les dio poder, les dio la capacidad, el valor de anunciar el Evangelio. Cada uno contaba las maravillas de Dios, hermanos, en lengua de los que estaban allí,
y todos estaban sorprendidos y maravillados porque esto estaba sucediendo. Esas cosas solo las puede hacer Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. La siguiente diapositiva, hermano. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, le dijo a sus discípulos que enviaría a uno que les enseñaría y que les guiaría a todos aquellos que creen en él. La promesa de Jesús, hermanos, se cumplió en menos de 2 semanas después de su ascensión, cuando el Espíritu Santo vino con poder sobre los creyentes en Pentecostés. Ahora, hermano, cuando una persona cree en Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo se convierte en una parte permanente y fundamental de la vida del creyente. Romanos 8 dice así, del versículo 14 al 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hechos hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Yo quería leer un poquito más sobre Dice, cuando los apóstoles, Hechos capítulo 8, dice, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos aquellos que habían creído en Jesucristo, ¿cierto?, recibieron el Espíritu Santo en sus vidas. La siguiente diapositiva, hermano Luis. Bueno, hermano, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, está en nuestro corazón, en todos aquellos que creemos en Jesús. Pero no es solamente, hermanos, un creer y confesar con nuestra boca, ¿cierto? Decir con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, no es solamente eso, sino que demostrar con nuestra vida que Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo tiene muchas funciones en nosotros los creyentes. No solo reparte dones espirituales de acuerdo a su voluntad, y esa clase será, los dones espirituales los podremos ver en la siguiente clase, ¿ya? Sino que también nos consuela, nos enseña y permanece en nosotros como un sello de promesa en nuestros corazones hasta el día que Jesús regrese. El Espíritu Santo asume el papel de guía. Él es nuestro guía y consejero, guiándonos por el camino en que debemos andar y revelándonos la verdad de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 9 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, hermanos, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, usted y yo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, hermano, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El versículo 14 dice así, hermanos: pero el hombre natural, el que aún no recibe al Señor en su corazón, el que no ha creído en Él, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios, hermanos, se disciernen espiritualmente. Por eso, hermanos, las personas cuando leen la Biblia, pero no han entregado su vida al Señor, usted tiene que haberlo oído, no la entienden, se confunden, dicen que es complicada, que no la pueden comprender. Es porque las cosas espirituales de Dios, la palabra de Dios, se disciernen solamente cuando tenemos en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Amén. No sé si le ha pasado a ustedes, hermanos, que a veces conversan con alguna persona, algún texto, o hablan de la Biblia o de la palabra de Dios y la gente le dice que ellos han intentado leerla, pero que no la comprenden. ¿Les ha pasado eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Amén. Amén. Sí, hermano Iván. Así es. La gente natural, hermano, no puede comprender las cosas espirituales porque no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Y para tener el Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros debemos aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, hermano. Nosotros somos los pecadores. Tú y yo somos pecadores. No tenemos entrada al cielo por nosotros mismos. Solo por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, podemos entrar al cielo. Tenemos nuevamente, somos reconciliados con Dios, solos a través de Jesús. No es que nosotros dejemos de ser, ante los ojos de Dios dejamos de ser pecadores porque Él nos ve a través de Jesús. Pero si Jesús se hiciera a un lado o nosotros lo hiciéramos a un lado y renegáramos de Él, Dios nos va a ver tal como nosotros somos. El corazón del hombre está inclinado siempre a hacer lo malo, hermano. Siempre a hacer lo malo. Es solo que Dios nos ve a través de Jesús y por eso nosotros fuimos justificados por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Y no es para que nos quedemos siendo pecadores, es para que a través de su Espíritu Santo sea renovado nuestro entendimiento, seamos regenerados, hermano, y dejemos de hacer lo malo. Pero solo sin el Espíritu Santo de Dios en nosotros es imposible, hermano, imposible. Cierto que nosotros dejemos de ser hombres malos. Solo a través de Jesús, de la ayuda del Espíritu Santo, nosotros nos vamos renovando diariamente nuestro entendimiento, vamos cambiando nuestra forma de pensar, vamos cambiando nuestra esencia. Cuando Jesús entra a vivir en nuestro corazón, es Él el que vive en nosotros. Nosotros dejamos de ser nosotros, dejamos que Él viva en nosotros, para que se comprenda, hermano, ¿ya? Sin Cristo somos nada. Sin la guía del Espíritu Santo, hermano, somos nada. ¿Ya? Por eso es necesario que reconozcamos nuestros pecados, que reconozcamos que somos pecadores y que por Jesús hemos sido reconciliados con el Padre. Amén. Cuando hacemos eso, entonces el Espíritu Santo viene y habita en nuestro corazón y ahí se transforma en nuestro guía, en nuestro ayudador, en nuestro consolador. Amén. ¿Se comprende eso, cierto, hermano? Amén. Amén. Pero ¿cómo podemos reconocer nosotros, hermanos, la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos discernir entre nuestros propios pensamientos y su guianza? Después de todo, el Espíritu Santo no habla con palabras audibles como muchos creen, ¿cierto? O bueno, Él pudiera hacerlo si quisiera. Miren, Romanos 8, el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, hermano, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros, hermanos, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ya no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
¿Cómo saber que el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos? Miren, los que viven en los deseos de la carne se caracterizan en ser personas de naturaleza materialista, que están en riesgo total espiritualmente. Solo piensan en correr por la vida para adquirir bienes, disfrutar la vida, comprar cosas para satisfacer sus propios deseos, sentir los placeres del mundo, cuyas cosas cada día los van alejando más y más de tener una vida conforme al corazón de Dios. No les interesa tener comunión con Dios. Para ellos, el tiempo es escaso. Nunca tienen tiempo de calidad. Pasan horas y horas extraviados en las ofertas del mundo, en sus redes sociales, desperdiciando las grandezas de Dios y sus mejores tiempos. En todos los cristianos, hermanos, maduros o verdaderos discípulos, donde mora el Espíritu Santo, el que no tenga la experiencia de un nuevo nacimiento no se regirá por una vivencia espiritual genuina. Tenemos que nacer de nuevo. Amén. Esta es la única forma de agradar a Dios, renunciar a nuestra vieja naturaleza y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Y es haciendo su voluntad, usando de la mejor forma el tiempo, testificando de una buena conducta en cada actividad que realicemos, considerando a Dios, hermano, en todos nuestros caminos, aunque sea para salir a comprar el pan, siempre somos hijos de Dios, nunca dejamos el vestido nuevo, la nueva criatura, no la podemos dejar en la casa y salir a la calle sin ser, ¿cierto? Sin ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Debemos testificar con nuestra buena conducta, siendo de bendición para que Él sea glorificado en nosotros, hermanos. Cuando la gente trate con nosotros, puedan ver que Cristo vive en nosotros. Amén. Así que, ¿cuál es la diferencia entonces? A ver si alguno me puede decir. De los que no tienen el Espíritu de Dios y de los que lo tienen. Espero respuesta. Los que no tienen el Espíritu de Dios viven para la carne, placer para la carne. Y los que tienen el Espíritu de Dios, su placer es Dios, buscarlo, todo lo que describió usted, hermano. Amén. Gracias, hermano Claudio. Gracias, hermano Claudio. ¿Alguno más quiere decir algo? Sí, ¿Qué diferencia hay? yo creo que, sí, yo creo, Ivonne, te iba a decir Vivi, Ivonne, que esto tiene que ver con el deseo de nosotros de hacer la voluntad de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios se va a mostrar también afable, se va a mostrar bienhechor, va a buscar el bien de los demás, porque eso es lo que Dios busca. El que vive en su propia carne va a vivir para Él y para los suyos, pero el que es de Dios va a vivir para todos, porque ese es el amor de Dios en nosotros, amar incluso a los que son más complicados. Todo eso se demuestra en que es el Espíritu de Dios, porque es imposible amar a nuestros enemigos, es imposible hacerle el bien a aquellos que no nos hacen bien. Entonces, tener el Espíritu de Dios nos ayuda a obedecer a Dios, a hacer el bien y a no centrar nuestra vida en nosotros mismos, sino en la misión del Señor. En el prójimo, como dice el Señor, ¿cierto? No cuidar nuestros propios intereses, sino que preocuparnos también de la familia de Dios, ¿cierto? De los hijos de Dios. Y no solamente de la iglesia, sino que también de los que están fuera. Porque ¿de qué manera vamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios si a los que no son cristianos los miramos con desprecio? No puede ser eso, hermano. Al contrario, para ellos debemos ser testigos, ¿ya? Porque entre nosotros nos alumbramos entre nosotros, ¿cierto? Pero debemos ser testigos para los que están afuera, demostrar el amor de Dios, apoyar al que necesita, aunque le caiga mal, hermano, aunque sepa que esa persona usted la odia, si usted lo ve en necesidad, vaya y apóyelo, ayúdelo, si puede hacerlo, porque de esa manera demostramos que el amor de Dios está en nosotros, ¿cierto? Y hay un texto que dice que ascuas, ¿cierto? Si usted hace el bien al otro y la otra persona no le interesa, no está ni ahí, es su propia responsabilidad. Usted ha hecho lo que Dios le ha mandado. Amén. En la siguiente diapositiva, hermano Luis.
Dígame, Hermano hermano. Iván, Claudio. Sí, dígame nomás. Sí, me gusta que conversen. voy a dar compartan. voy a dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo mío. Amén. Yo, obviamente, me falta mucho por aprender de Dios, pero hay algo que rescato de Dios que ha cambiado en mí. Yo antes en el mundo era muy enojón, o sea, si me hacían algo, no lo perdonaba, vivía enojado, vivía como tratando de vengarme de que la persona me había hecho. Y ahora no, ahora sabe que igual uno a veces se enoja con las personas, pero se me pasa rápido, no vivo con ese rencor. Trato Amén. siempre de abuenarme con la persona y eso me agrada, porque uno vive en paz y vive tranquilo, no vive con rencor ni odio. Eso, hermano Iván. Gracias, hermano Claudio. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios y le obedece, hermano, le obedece, usted siente esa paz que el Señor dijo que Él nos daría. Es una paz que el mundo no sabe dar. Es algo diferente, algo distinto, una tranquilidad, una calma tan grande cuando uno obedece a Dios y un gozo. Miren, una de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo es estar familiarizado con la palabra de Dios, hermano. La Biblia es la fuente principal de sabiduría acerca de cómo debemos vivir. Y los creyentes deben escudriñar las escrituras, meditar en ellas y memorizarlas. ¿Se acuerdan cuando nos aprendimos 2 de Timoteo 3:16? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se acuerdan, hermano? Que todos nos tuvimos que aprender eso. La palabra de Dios es útil para guiarnos, para enseñarnos. Amén. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y el Espíritu la utilizará para hablarnos, hermanos, para revelarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas y además traerá escrituras específicas a nuestra mente en los momentos en que más las necesitemos. Ahí les puse el texto, dice, este párrafo habla sobre la armadura de Dios. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación, ¿cierto? El casco ahí de la salvación. Y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu que nos defiende, que ahí va con nosotros y lucha por nosotros? Es la palabra de Dios. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El conocimiento de la palabra de Dios, hermano, nos puede ayudar a discernir si nuestros deseos provienen o no del Espíritu Santo. Debemos poner a prueba nuestras inclinaciones frente a las Escrituras. El Espíritu Santo, hermano, nunca nos impulsará a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Si entra su deseo, hermano, en conflicto con la Biblia, entonces no proviene del Espíritu Santo y ese impulso o instinto debe ser ignorado o desechado, hermano. Amén. 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 La siguiente diapositiva, hermano Luis. Para ser guiados por el Espíritu Santo, hermano, también es necesario que estemos en continua oración con el Padre. Esto no solo mantiene nuestros corazones y mentes abiertos a la guía del Espíritu Santo, sino que también permite que el Espíritu hable por nosotros. Hermanos, cuando nosotros oramos, nos arrodillamos, a veces no tenemos ganas de orar, a veces no tenemos deseo, a veces pensamos, pucha, ¿qué le voy a decir a Dios? No quiero decirle lo mismo de ayer, no quiero volver a repetir lo mismo. Pero es necesario que oremos. Y miren lo que dice el Señor en su palabra en Romanos 8. Dime, hermano. Amén. Pensé que me iban a hablar. Dice, y de igual manera, hermano, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
Pero el Espíritu mismo, hermano, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo de Dios intercede por todos los santos. Hermano, cuando usted venga a orar y se sienta, no sepa ni qué decir, quédese ahí, a la espera, si conversar con Dios, venir a orar con Él, no se trata solamente de que usted esté siempre diciéndole cosas a Dios, también es tiempo para escuchar lo que Él nos quiere decir. Cuando ore, lleve la Biblia, téngala ahí a su lado. Si no sabe qué decir, busquen los salmos están escritos para ayudarnos, para ver cómo hombres de Dios hablaron con Dios, ¿cierto? Si usted lee los salmos fue palabra que no escribió Dios, que no inspiró Dios a los hombres, sino que los hombres se la escribieron a Dios, ¿ya? Y Dios permite que estén ahí para que nosotros aprendamos de qué manera podamos nosotros referirnos a Él. Aquí muchos de los salmos fueron escritos por David, era su sentir, lo que él sentía hacia Dios, ¿ya? Él tenía una perfecta comunión con Dios, su corazón inclinado a Dios, pero aún así, hermanos, que no se nos olvide que todos los hombres somos pecadores y David también pecó. Pero como él creía en Dios, amaba a Dios y deseaba hacer su voluntad, él procedía de arrepentimiento y buscaba de Dios, buscaba el perdón de Dios. Hay un salmo que dice, mientras callé envejecieron mis huesos, dice David. Él venía delante de Dios y se confesaba delante de Dios y buscaba su perdón. Así también nosotros debemos ser, venir siempre delante de Dios, buscar su perdón, ¿cierto? Aunque Él ya nos perdonó a través de Jesús. Amén. No me quiero salir de ahí porque a veces me pongo a divagar en lo que pasó, en lo que pasaron los hombres de Dios y me arranco un poquitito. Pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba sobre todos los hombres, hermanos. Venía sobre algunos hombres y los capacitaba, ¿cierto?, para la obra que Dios quería de ellos en ese momento. Pero ahora nosotros tenemos la bendición de que el Espíritu Santo está en todos aquellos que creen en Dios, en todos aquellos que han aceptado el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Esa es la bendición que tenemos nosotros. Hermano, así que ya sabemos que el Espíritu de Dios nos ayuda cuando nosotros no sabemos qué decir. Él gime por nosotros, Él clama por nosotros. Amén. 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 Hermanos, otra forma de saber si estamos siguiendo la guía del Espíritu Santo es buscar las señales del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Si andamos en el Espíritu, hermano, continuaremos viendo que estas cualidades crezcan y maduren en nosotros. Y también llegará a ser evidente para los demás. Como decía el hermano Claudio, si antes era enojón, ahora que el Espíritu de Dios está en él, hasta los otros pueden ver que él ya no se enoja como antes, que él ya no guarda rencor como antes, ¿cierto? Porque el fruto del Espíritu Santo de Dios está en él y se está perfeccionando en él, ¿ya? ¿Cuál es este fruto? El amor aún por nuestros enemigos, amor por la raza perdida, digo yo, por lo que están afuera, por los que aún no han conocido, amor a lo mejor hasta por aquellos que nos hacen daño, ¿cierto? Amor por nuestra familia que a veces nos desprecia porque nosotros somos cristianos, orar por ellos, buscarles hacer el bien. El gozo, hermano, no es andar riéndose todo el día, no es eso el gozo. El gozo es estar tranquilo, estar en paz, es tener una felicidad profunda dentro de nosotros, sabiéndonos hijos de Dios, sabiendo que el sacrificio de Jesús nos hizo salvos. Amén. Y pensaba cuando veía este fruto en los apóstoles, cuando Jesús sube al cielo y ellos se quedan y reciben el Espíritu Santo, con qué gozo predicaban la palabra de Dios, andaban en todos los lugares anunciando el Evangelio de Cristo, aunque fueron azotados, aunque fueron encarcelados, aunque se burlaron de ellos, aunque fueron latigados, hermanos, ellos con gozo predicaban la palabra de Dios. Amén. El fruto del Espíritu es paz, esa paz que el Señor sabe dar. No es ausencia de guerra, hermano,
sino que es a pesar de las dificultades que se están viviendo afuera, uno tener una tranquilidad de que Dios tiene el control de todo. Paciencia. Cuando no teníamos el Espíritu Santo de Dios, por cualquier cosa explotábamos y reventábamos el tiro. Pero ahora que el Señor está en nosotros, somos pacientes. Esperamos en Él. ¿Ya? Benigno. La benignidad, hermanos, es algo que los demás pueden ver en nosotros. Inclusive los animales. No sé si se han dado cuenta que a veces hay perritos que le ladran a la gente y la gente dice, oye, esa persona debe tener un corazón medio perverso porque como el perrito se enojó tanto contra él. La benignidad, hermanos, es una bondad que el otro puede ver en nosotros. Amén. Y la bondad, que también es un fruto del Espíritu, eso es de nosotros hacia los demás, ser bondadoso, generoso, misericordioso con los demás. La fe, la mansedumbre, la templanza, todo eso van a ser estudiados en la próxima lección. Amén. Pero todos estos frutos, hermanos, se tienen que ver en usted. Si el Espíritu Santo de Dios está en usted, debemos ir madurando en el Señor, creciendo en el Señor. Amén. Amén. Es importante señalar, hermano, que todos tenemos la elección de aceptar o no la guía del Espíritu Santo. Cuando conocemos la voluntad de Dios, pero no la seguimos, estamos resistiendo a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano. Y el tener un deseo de seguir nuestro propio camino contrista al Espíritu Santo. No considerarlo nuestro caminar contrista al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nunca nos va a conducir al pecado, hermano. Nunca. Al contrario, cuando usted está a punto de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, siempre viene el Espíritu Santo ahí, redarguye, y usted siente un pesar, una tristeza, porque sabe que lo que está a punto de hacer no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero está en usted el tomar la decisión de seguir la guía del Espíritu Santo o de rechazar la guía del Espíritu Santo. El pecado habitual, hermano, nos hará pasar por alto lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a través de la palabra de Dios. Pero estar en sintonía con la voluntad de Dios, apartándonos y confesando nuestros pecados, y que la oración y el estudio de la palabra de Dios sean un hábito en nuestra vida, eso, hermano, nos permitirá reconocer y seguir la guía del Espíritu Santo. ¿O no le ha pasado, hermano, que a veces usted está a punto, no sé, de decir una mentirita blanca, pero viene ahí el Espíritu Santo y le redarguye y le dice, ojo, ojo con lo que vas a hacer? Pero el que toma la decisión finalmente, ¿quién es? Somos nosotros mismos, pues, hermano. Dice Efesios 4, el versículo 30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que ustedes viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Somos hijos de Dios y puso el sello en nuestra frente de que somos hijos de Dios. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense, hermanos, de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, hermanos, sean amables, de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios nos ha perdonado a nosotros por medio de Cristo. Amén. Así que no rechacemos la guía del Espíritu Santo. La última diapositiva, hermano Luis. En conclusión, el ministerio del Espíritu Santo es poderoso, hermano, en nosotros, confortante, convincente y continuo. Siempre está trabajando en nosotros. Nos reviste de poder de lo alto, poder para ser testigos, hermano, aún dar la vida por la causa de Cristo. De ese poder habla, no es que poder para sanar enfermos, poder para esto, poder... Sí, eso es secundario. Lo principal es que nos reviste de valentía, de valor para anunciar el Evangelio, aun que seamos vituperiados o perseguidos. Amén. Nos guía a toda verdad, glorifica a Cristo en nuestras vidas, nos ayuda a orar, no para hacer nuestra voluntad, hermano. El Espíritu Santo no está ahí para
para, no sé, ser mágicos y solucionar los problemas en un momento determinado. No, hermano. Nosotros tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, para andar en el Espíritu, no en la carne. Nos dota de dones, que esa va a ser la próxima clase. ¿Cuáles son de los dones que Dios nos dota? Nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nos consuela, nos enseña, intercede por nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? ¿Quedó alguna duda? Claramente, hermana Ivonne, como dice usted, es que la palabra testigo es mártir, Ah. y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, y así tiene que ser, porque si no, no seríamos hijos de Dios, si no, no seríamos, ¿cierto? Estaríamos igual que antes nomás, porque cuando nosotros venimos a Jesús, el Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Él nos ayuda a testificar, a hacer la misión de Dios. Y en realidad, tener el Espíritu Santo, como usted lo dijo, no significa que yo me voy a exaltar yo mismo. El Espíritu Santo no me va a exaltar a mí, va a exaltar a Jesús para ayuda de otros, para que otros sean beneficiados. El Espíritu Santo, cuando dice recibiréis poder, ese poder no es para tenerlo guardado, no es para aislarme, sino es un poder para ser usado en beneficio del cuerpo de Cristo y obviamente de los que no lo conocen. Así es. Para hablar con denuedo, con valentía, ¿cierto? El que tiene el Espíritu Santo, hermano, no se calla, no le da vergüenza anunciar a Cristo, sino que anda gozoso y quiere que todo el mundo se convierta y que todo el mundo sea salvo. ¿Sí o no, hermano Luis? Así es, así es. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Espero que haya sido Pensamos, soñamos, todo. tenemos la palabra ahí a flor de piel. Sí. Amén. Y el Espíritu Santo nos recuerda Hermano Ivonne, lo que hemos de decir. Amén, hermano, dígame. hay una palabra bonita en Mateo 5:3 que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y esto es lo Amén. que nosotros necesitamos aprender de Dios, de lo espiritual, que esto nos ayuda a que el Espíritu Santo more en nosotros también, porque estamos Amén. necesitados espiritualmente de aprender de Dios. Amén. Muchas veces ese versículo es Por malentendido. eso estamos acá. Sí, es malentendido, hermano. No se trata de los pobres, de los que no tienen nada, de los que son pobrecitos materialmente, sino de aquellos que reconocen No, que tienen necesidad una espiritual. necesidad de Dios, que tienen una necesidad espiritual grande, que no podemos estar sin Él, porque somos nada sin Él. Eso somos, hermanos, nada sin Él. Eso es el pobre de espíritu, el que reconoce que sin Dios somos nada. Amén. Amén. Hermano Luis, Amén. terminada la clase, no sé si alguno quisiera aportar algo más antes de cerrar. Sí, quiero invitarlos a que sigamos. Este discipulado tiene 8 clases, esta es la segunda. La semana pasada vimos qué es la iglesia, que somos todos distintos, ¿cierto? Y hoy día aprendimos que el Espíritu Santo es el que nos permite cumplir esa misión, la misión de la iglesia. Todos podemos cumplir la misión de la iglesia porque todos tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que dejarnos, ¿cierto? Tenemos que obedecer al Espíritu Santo y no a nuestra carne, porque sigue la lucha entre la carne y el Espíritu hasta que Jesús venga. Amén. Así es.